Yo me imagino que para principios de diciembre igual va a ser su parcial, por si acaso. Porque hasta el 20 es donde se va a terminar ya el año escolar, no mentira, el año académico. Entonces, háganse ya la idea, si van a entrar a segunda instancia, no sé, a algunos les ha ido bien en su parcial, no como se demuestra en las clases prácticas, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Ya. Para esta parte, estamos recordando un poco de anatomía y algo de histología. Entonces, tienen que hacer énfasis también en esta parte de neuroanatomía, como les iba diciendo. Ya hemos visto esto de los receptores sensitivos, si recuerdan. Estos 5 receptores, ¿no? Los mecanorreceptores, los termorreceptores, los nociceptores, los receptores electromagnéticos y los quimiorreceptores. Esto lo habíamos visto ya la pasada clase, ¿verdad? Una sumación espacial, sumación temporal. Aquí. Entonces vamos a continuar con la sensibilidad. La sensibilidad somática, en su libro lo dividen en 2 partes, la sensibilidad somática. Una primera parte donde está la organización general y las sensaciones táctil y posicional. ¿Ya? Entonces, esta sensibilidad somática y no es tan difícil de entender si ustedes tienen base, ¿ya? Pero si no recuerdan, entonces es mejor repasar un poquito del primer semestre, ¿ya? Entonces, la sensibilidad somática va a ser este tipo de mecanismos que nos van a ayudar a recopilar esta información sensitiva, ¿ya? Podemos tener esta sensibilidad, lo podemos clasificar como la sensibilidad somática de los mecanorreceptores, de los termorreceptores y del dolor, ¿ya? Los mecanorreceptores van a ser quienes van a tener un estímulo de la fuerza mecánica, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que van a deformar membranas celulares, las dendritas, o incluso deforman algunas células pilosas y se van a activar estas terminaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los receptores del tacto, la presión, del aparato vestibular y de la cóclea, que son mecanorreceptores. Los termorreceptores son estos que van a detectar el calor o el frío. ¿Quién sabe cuáles son los termorreceptores como ejemplo? ¿Qué receptores tenemos? De la piel. ¿Qué se llaman? Terminaciones libres. ¿Pero qué se llaman? ¿No son los corpúsculos de Krauss y de Ruffini, doctora? Sí, los corpúsculos de Krauss y de Ruffini, exactamente. Son los receptores del frío y del calor. Uno es del frío, otro es del calor. Ruffini calor, Krauss frío, ¿no? Entonces, luego tenemos a los quimiorreceptores, que estos van a tener un estímulo por las sustancias químicas que van a estar disueltas en la sangre. Y estos van a intercambiar van a interaccionar con los iones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los del olfato, del gusto y los quimiorreceptores del cuerpo carotidio. Voy a anotar. Les he dicho que ustedes
la anterior vez les he preguntado dónde están los quimiorreceptores y los vasoreceptores en la carótida. Espero se recuerden. Luego tenemos a los fotorreceptores que tienen el estímulo de la luz y estos, por ejemplo, lo tenemos en los conos y bastones de la retina, ¿no? Entonces, vamos a tener distintos estímulos, distintas percepciones del mundo exterior, pueden ser ya sean frío, calor, colores, sabores, aromas, estas sustancias químicas que van a ayudar a traducir este estímulo en una forma de energía, ¿no? Esta energía lo va a llevar hacia el sistema nervioso central y este sistema nervioso central lo va a traducir en diferentes formas, ¿no? Puede llevar incluso a, a a un estímulo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sentimos dolor al pincharnos con una aguja, lo va a llevar esa energía hacia el sistema nervioso central y va a crear pues una reacción, es decir, levantar el estímulo doloroso de donde esté surgiendo, ¿no? Entonces, para la detección y transmisión de estas sensaciones táctiles, tenemos que interrelacionarlas con el tacto, la presión y la vibración, ¿no? Entonces vamos a tener receptores para el tacto, receptores para la presión, receptores para la vibración. Entonces, aquí están viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí está el corpúsculo de Meissner, ¿no? El corpúsculo de Meissner, que el receptor específico para el tacto fino y discriminativo. Luego tenemos el de Ruffini, aquí está, que era para el calor, receptor del calor, y el corpúsculo de Pacini, que nos ayuda a detectar la presión. Entonces, cada uno de estos estímulos, estos receptores, van a estar situados ya sea en la piel y en algunos casos van a estar en tejidos más profundos, como en el caso de los receptores del aparato Golgi, de receptores de Golgi, que están en usos musculares y articulaciones, ¿no? Entonces, estos nos ayudan a enviar esta información al sistema nervioso central. Entonces, estos son los denominados receptores. Entonces, tenemos algunos que van a ser estos de terminaciones libres y otros que van a estar encapsulados. Estos receptores de terminación libre, tenemos los estímulos que van a detectar el tacto, la presión, y en el caso de los que van a estar encapsulados, por ejemplo, a los de Meissner, a los de Pacini, ¿no? Que van a tener capas que no significa que sean menos receptivos, ¿no? Simplemente que cada uno tiene su función diferente, por eso es que son de diferente estructura, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, algún resumen de las terminaciones libres, que estas son amielínicas, y ahí están las del tacto ligero, las de calor frío y las de nocicepción, ¿no? Estos receptores del dolor, los nociceptores, estos se pueden hallar alrededor de los folículos de la piel o incluso en toda la piel.
Estos nociceptores se van a activar cuando haya un estímulo que vaya a acompañar el daño de algún tejido, ¿no? O sea, puede ser incluso el calor o una presión muy alta, incluso algunas sustancias, por ejemplo, la adenosina, la histamina, la serotonina, las prostaglandinas C, que nos van a ayudar a estimular algunos potenciales de acción y también a transfundir el glutamato y la sustancia P, ¿no? Luego tenemos estos receptores, los discos de Merkel, que son terminaciones dendríticas expandidas. Estas nos van a dar el tacto y de presión, ¿no? Generalmente se ubican en la base de la epidermis. Los corpúsculos de Ruffini o terminaciones de Ruffini son terminaciones dendríticas alargadas y estas sí están encapsuladas, ¿no? Estos nos ayudan a la presión sostenida y se ubican en planos profundos en la dermis e hipodermis. El corpúsculo de Meissner son ya dendritas encapsuladas que nos ayudan a sentir estos cambios de textura, vibraciones lentas y se encuentra en la dermis superior, en la capa más superficial. Los corpúsculos de Meissner tienen fibras que son mielínicas, ¿no? Las de tipo alfa y beta. Estas generalmente, por si acaso, se van a encontrar en mayor proporción donde, en lugares donde no haya pelo o en el libro los denominan lampiñas, ¿no? Que es un término también que se utiliza mucho acá. Entonces, van a estar, por ejemplo, en mayor proporción en la yema de los dedos, en los labios, porque se supone que no deberían tener pelo, ¿no? Luego tenemos a los corpúsculos de Pacini, estos que son dendritas encapsuladas, que van a estar envueltas por láminas concéntricas y estas van a estar envueltas por este tejido conjuntivo. Nos ayuda a la sensación de la presión y vibraciones rápidas y generalmente lo vamos a encontrar en planos profundos. Entonces, estos corpúsculos de Pacini solamente se van a hallar estimulados por una compresión local que vaya a ser rápida, ¿ya? Y estos van a llegar al sistema nervioso central y desencadenar esta sensación de vibración tisular. Entonces, para recordar todo esto, es necesario recordar estas vías somatosensitivas que ya han debido revisar en neuroanatomía. Estas vías somatosensitivas o vías del cordón posterior y del lemnisco medial, luego tenemos a la vía anterolateral espinotalámica, a las vías trigenotalámicas que también forman parte de la vía somatosensitiva, la vía tactoepicrítica, tactoprotopática y luego esta tarea, no les he dado a ustedes. Entonces ustedes recordarán las áreas de Brodmann, ¿no? Las áreas de Brodmann que es donde, bueno. Entonces, vamos a recordar. Médula espinal. Médula espinal. ¿Qué partes comprende la médula espinal en la configuración interna? ¿Quién sabe? La sustancia gris y la sustancia blanca, doctora. Ya, sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris, ¿cómo está dividida? Astas anteriores y posteriores, doctora, y mediales, si no me equivoco. Hasta anterior, posterior y hasta medial. Ya. Hasta anterior
¿Qué sensibilidad lleva? Hasta posterior, ¿qué sensibilidad lleva? ¿Cómo está? Yuvalí. ¿Cómo es? ¿Cuál? ¿Cuál es motora? ¿Cuál es sensitiva? Motora es la anterior, doctora. Ya. Motora anterior. Ya. A ver. Recordamos un poquito de anatomía. Si no, en vano vamos a estar hablando porque les voy a decir hasta anterior, hasta posterior, núcleo cuneiforme, núcleo grácil y no van a recordar. Porque su respuesta va a ser, es que doctora, éramos virtuales. Entonces, la configuración interna de la médula, tenemos al centro un conducto central. Este conducto central, donde va a circular líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y alrededor tenemos la sustancia gris y por fuera de la sustancia gris, la sustancia blanca. Recordemos que la médula espinal se va a dividir en un cordón anterior, que va a ser este, cordón anterior, cordones laterales, y cordón posterior, ¿no? La sustancia gris se va a dividir en una asta posterior, en una asta anterior. El asta posterior va a tener la función de llevar función sensitiva, va a ser mucho más pequeña que la asta anterior, si se fijan, y va a estar en relación en la parte ya del bulbo raquídeo con el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, ¿no? El núcleo cuneiforme y el núcleo grácil. Y el asta anterior que va a ser netamente motora, ¿no? Entonces, ya vamos a ir recordando un poquito de lo que es este cordón posterior. Entonces, ¿quién recuerda la laminación de Rexet? La laminación de Rexet que está igual en la médula espinal. La laminación de Rexet. Doctora, esa es la laminación de la sustancia gris. ¿Sí? Y tengo que decirle cuáles son. ¿Sí? ¿Cuántas láminas son? Son 10, doctora. Son 10. Y... El primero es, creo, núcleo pues, posterior, la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, cuello de las astas posteriores, creo que es hasta el 4. No, hasta el 5 y 6. Y
Y el 10 creo que era el gris central. Eso no me acuerdo. Ya, la sustancia central, La parte de abajo, doctora, es la 9, si no me equivoco, que es la asta ventral. Junto en la parte externa y en la parte interna, igual abajo, está el núcleo comisural, ¿puede ser? No estoy muy segura. ya. Entonces, añadida a su tarea, tienen dibujar la laminación de Rexet con sus núcleos. Estaban hablando, está bien, tienen orientación, supongo que no sé si han buscado en el internet. O les ha salido. Entonces, por ejemplo, la lámina 2 está en relación con la sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Qué es la sustancia gelatinosa de Rolando? La sustancia que está en el surco, doctora, o estoy en otras. No, ¿Y se pero ¿qué relaciona hace? con su función motora? Función motora, la sustancia gelatinosa de Rolando. Y se encuentra en la parte motora, doctora, en la parte posterior. Ya, pero no es motor, te cuento. Sí está en el cordón, sustancia gelatinosa, no está en el cordón posterior. Está en la sustancia blanca. Sensitiva, entonces. Creo Sensitiva. que va con el tacto, olor y temperatura, doctora. Y en la parte superficial. Sensibilidad térmica y dolorosa, ¿no? Entonces, si recuerdan, allí en la laminación de Rexet también teníamos a los núcleos que estaban en relación con la laminación de Rexet, el núcleo propio, el torácico posterior, el basal externo, el núcleo marginal, la sustancia gelatinosa de Rolando, que estos van a estar agrupados así en la asta posterior, luego tenemos otros que van a estar en la asta lateral, ¿no? Y estos entonces nos ayudan a armar los fascículos, ¿no? Tenemos estos fascículos, aquí estamos viendo la vía del cordón posterior, ¿no? Entonces, estas vías de conducción nos van a ayudar a entender cómo es que se van a ir interactuando los estímulos desde la vía periférica hasta la parte central. Entonces, aquí estamos viendo una de las vías del cordón posterior o del lemnisco medial, que también lo menciona en su libro. Entonces, Doctora, No vemos ¿perdón? nada. doctora, no Disculpe, puedo ver no la está pantalla. en pantalla. Ay, ¿y por qué no me han dicho? Yo mostrándoles, dibujando. A ver. Ahí está. Ya. Ya, entonces, si recuerdan, em, en estas vías de conducción que lo han debido ver, repito, en la parte de neuroanatomía, han debido ver esta parte de primera neurona, segunda neurona, cuarta neurona, quinta neurona y demás, ¿no? Entonces, en esta parte de la sensibilidad, vamos a tener distintas vías de conducción, ¿no? Estamos viendo la vía del cordón posterior del lemnisco medial. El lemnisco medial lo van a ver bastante en esta parte de la sensibilidad, ya porque forma parte de la sensibilidad y se forma por esta decusación que ocurre en el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces,
si se fijan, aquí tenemos a la médula espinal. Un poquito voy a moverlo. Ahí está. La médula espinal. Entonces, recordamos que tenemos dos palabra. Dos entradas de los nervios raquídeos, ¿no? Una anterior y una posterior. Hacia la parte posterior de las fibras vamos a tener un ganglio, ¿no? A partir del ganglio vamos a ver que detrás del ganglio van a ser postganglionares y delante del ganglio van a ser periganglionares, por si acaso, nada más, facilito. Entonces, en esta vía vamos a ver cómo estas fibras van a ir ingresando justamente por la parte posterior, ¿no? Por la parte posterior, por el cordón posterior, ingresan las fibras y se van a ir ascendiendo por la parte posterior de la médula espinal hasta llegar al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo van a hacer sinapsis formando su primera neurona en el núcleo grácil y cuneiforme, ¿no? Entonces, ahí tenemos el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Entonces, en estos núcleos se van a hacer la primera sinapsis o primera neurona. Entonces, de aquí se va a decusar. ¿Qué significa decusar? Entrecruzar para formar el lemnisco medial. Y el lemnisco medial llegaría a ser su segunda sinapsis, su segunda neurona. Entonces, forman estos lemniscos mediales y estos los van a formar en el mesencéfalo, ¿no? Entonces, vamos subiendo y van a ir ascendiendo estas fibras para llegar al tálamo, justamente al núcleo ventral posterior, el tálamo. Del tálamo van a llevar sus fibras hasta la parte somatosensorial o área primaria de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, hacia esta área van a llevar sus fibras y esta corteza cerebral lo va a traducir en esta sensación que vaya a percibir el paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a tener receptores del tacto, de la presión y de la vibración de los miembros inferiores, ¿no? Que van a ir ascendiendo desde la médula espinal. Cuando ingresen hacia la médula cervical van a ser igual receptores del tacto, la presión y propiocepción de los miembros superiores, cabeza y cuello, y del tronco, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde vaya a venir la fibra, van a ingresar hacia la médula espinal o en todo caso hacia la médula cervical, ¿no? Entonces se ascienden por si acaso por el cordón posterior y van a llegar a hacer su primera sinapsis en el núcleo grácil y cuneiforme, y formando el lemnisco lateral. Luego tenemos a la vía espinotalámica lateral. ¿Quién sabe primera neurona, segunda neurona, tercera neurona de la espinotalámica lateral? Son 12 neuronas, doctora. ¿Cuántas?
12. No. ¿Cuatro, doctora? ¿Por qué hablo de primera, segunda, tercera neurona? Doctora, la sensitiva y la motora y no sé. Esas quizá. No, están completamente confundidos. ¿Qué hago? Creo que en vano estoy hablando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ténganos fe, doctora. Ay, no sé. Se van a aplazar. A ver, aquí tal vez tenemos. Médula oblonga, parte espinal. Ya, ¿por qué hablo de primera neurona, segunda neurona, tercera neurona? Porque es el lugar donde va a ser la primera sinapsis. ¿Ya? Por ejemplo, en la vía olfatoria, ¿dónde van a ser primera sinapsis? En el bulbo olfatorio. A eso se llama primera neurona. ¿Ya? Entonces, no es que solamente tengamos 3 neuronas y punto. No, es que simplemente estas van a ser sinapsis en un determinado lugar o van a formar una decusación, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas vías principales de los tractos somatosensitivos, ¿no? El cordón posterior, aquí nos están mostrando este cordón posterior que está formado por el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, ¿no? El fascículo grácil va a ir subiendo impulsos nerviosos, tacto, presión, vibración y propiocepción, y el fascículo grácil, el cuneiforme, ¿no? Y el grácil va a estar asociado a tacto, presión y vibración de miembros inferiores, y el cuneiforme de miembros superiores. Entonces estos van a llevar a formar justamente en el núcleo unas neuronas de primer orden, ¿ya? Y van a formar estas neuronas de primer orden, son llamadas también primeras neuronas. Luego van a terminar en el bulbo raquídeo y van a hacer otra sinapsis que van a ser esas segundas neuronas. Esas segundas neuronas se van a decusar para formar el lemnisco medial y llegar al tálamo formando su tercera neurona. Y así, por eso es que hablamos de primera, segunda y tercera neurona, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las primeras neuronas en el tracto olfatorio, ¿no? Eso, bueno, vamos a ir viendo más adelante. Pero no es que solamente tengamos 3 neuronas, ¿no? Generalmente hay entre 5 y 6 sinapsis en estas vías de conducción. Ya. Les voy a dar, creo que la misma tarea que el primer semestre ahorita. Entonces, atrás, ya en la vía anterolateral espinotalámica, vamos a tener estos receptores del dolor, frío, calor, cosquilleo y prurito, ¿ya? Estos sí, de igual manera van a ingresar por el ganglio posterior y en este ganglio van a formar su primera neurona. Van a ingresar por el cordón posterior al asta posterior, van a ascender por el cordón posterior y van a formar una decusación, que es esta decusación espino talámica o la vía anterolateral. ¿Por qué anterolateral? Porque se está yendo hacia adelante
y hacia la parte lateral, ¿no? Entonces está formando esta decusación para ir ascendiendo hacia el bulbo raquídeo, formando en el mesencéfalo las neuronas de segundo orden. En el lemnisco medial va a ir ascendiendo en el mesencéfalo, por si acaso sube también por el lemnisco medial, y va a llegar al núcleo ventral posterior del tálamo. Del tálamo se va a ir a ascender. En el tálamo va a formar su tercera neurona y va a ascender hacia la corteza somatosensorial, hacia la corteza primaria 3-1-2, ¿no? La vía trigémino-talámica, esta la van a ver, bueno, han debido repasarlo en el caso de pares craneales también, y en esta parte de las vías de conducción. Entonces, el trigémino, recuerden que es un nervio mixto, ¿no? Entonces tiene también una parte motora y una parte sensorial. En esta parte sensorial, entonces, va a recibir sensaciones de la cara, ¿no? Estos receptores, vamos a tener receptores de presión, vibración, calor, frío, dolor, prurito, cosquilleo de la cavidad bucal y de los dientes, ¿no? Entonces, este se va a ascender por la protuberancia, va a llegar al bulbo raquídeo para formar sus neuronas de segundo orden, va a subir por el tracto trigeminal talámico, formando el núcleo del trigémino y llegando a ser su neurona de segundo orden para subir al núcleo ventral posterior del tálamo. Luego asciende hacia la corteza somatosensorial. La vía del tacto epicrítica, esta se va a hallar en el caso de los corpúsculos de Meissner, estos que son del tacto fino y discriminativo, ¿no? También vamos a encontrar en terminaciones de los ligamentos, tendones y cápsulas articulares. Entonces vas a tener como primera neurona usos musculares, órganos y corpúsculos de Meissner van a ser su receptor. Su primera neurona va a ser en el ganglio espinal. Aquí está el ganglio. Luego ascienden para llegar al fascículo posterior, al fascículo gracílico uniforme. Ascienden para formar su segunda neurona en el núcleo gracílico uniforme y van a ir ascendiendo formando una decusación lateral y llegando al lemnisco mediante el bulbo y suben hasta formar su tercera neurona en el núcleo ventral posterior del tálamo para llegar a ascender a la corteza, a la área somatosensitiva o somestética de la corteza cerebral. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es un resumen donde está primera sinapsis, primera neurona, segunda sinapsis, tercera sinapsis, ¿no? Y la vía del tacto protopática, vamos a tener igual estos receptores Meissner, Pacini y las terminaciones del folículo piloso que van a llegar a formar su primera neurona en los ganglios, su segunda neurona en el cuerno dorsal de la médula espinal, en la sustancia gelatinosa de Rolando, para después ir ascendiendo por el fascículo espinotalámico anterior, formando esta decusación que les había mostrado en el fascículo espinotalámico anterior, para llegar a formar su tercera neurona en el tálamo, en el núcleo ventral posterior lateral, y llegar a la corteza cerebral, área 3-1-2, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de esta corteza somatosensitiva. Recordamos que tenemos la
división de Brodmann, ¿no? Que Brodmann ha sido quien ha dividido el cerebro en distintas áreas según su función. Entonces, la área somatosensitiva o área primaria, estamos hablando de la 312, que llegaría a ser esta área, ¿no? 312. Esta área. Ya me he salido del cuadro. Voy a pintar con otro color. Esta es la 3, la 1 y la 2. ¿Ya? Esta área. Entonces, recordamos que el cerebro va a estar laminado a la vez, no laminado, no dividido por cisuras. Una cisura lateral, y una cisura central o de Rolando, ¿no? Esta cisura central va a dividir en una circunvolución precentral y una circunvolución postcentral. La circunvolución postcentral es donde se encuentra precisamente esta área 312 de Brodmann, que es esta área somatosensitiva. Tenemos también otras áreas como la 5, la 7, que van a ser igual de asociación somatosensitiva, ¿no? Hacia adelante generalmente vamos a tener esta corteza motora, ¿no? La 6, la 4, y ya cerca a la cisura lateral vamos a tener también la 45, 44, que son que representan, ¿quién sabe? La 45 y 44 de Brodmann. ¿El Bien. lenguaje? ¿Ya? ¿Cuál lenguaje? Lenguaje articulado. Gesticulamiento. El lenguaje articulado. Eso. Eso. Ya. La 39 y la 40. Ya, me voy a anotar dónde está mi celular. ¿Qué les voy a preguntar en su examen? La 39 y la 40 son las de reconocimiento espacial del cuerpo. ¿No? Reconocimiento facial. ¿Reconocimiento? ¿Cómo? A ver. Reconocimiento, comprensión, doctora. Comprensión. Son las que identifican, creo, la imagen. Ya. Entonces, áreas de Brodmann, voy a preguntar en su examen. Áreas de Brodmann. Cualquier área que se me ocurra, voy a preguntar. Áreas de Brodmann. ¿Qué más tenía que preguntar? Vías de conducción. Está perdida. Y ya. Áreas de Brodmann. Entonces, cuidado, chicos, cuidado. Que me digan, es que esto era virtual. Les voy a botar de la clase. Luego tenemos esta área somatosensitiva que están viendo, y en esta imagen también pueden apreciar cómo es que se va a dividir según el área del cuerpo, ¿no? Si se fijan, la lengua no tiene nada que ver con el dedo de la mano, ¿no ve? Que está en esta
en la parte más inferior, más hacia la cisura lateral, ¿no? O sea, no es que esté relacionado uno con otro, ¿no? El muslo no está cerca al tórax, ¿no? Esto se va a ir esto es lo que han ido describiendo y esto se va a relacionar también según la cantidad de receptores que se tenga en determinado lugar del cuerpo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en la mano tenemos mayor cantidad de corpúsculos de Meissner, ¿no? Como les decía, en las palmas de las manos, en los labios, que son los que nos ayudan a definir este tacto discriminativo y epicrítico. Entonces, para eso se ha utilizado esta representación, el homúnculo, ¿no? El famoso homúnculo que lo han debido ya estudiar, donde podemos apreciar un corte en la circunvolución postcentral. Y en este corte vamos a ir observando cómo es que en distintas partes del cuerpo tiene una mayor cantidad de sensibilidad, ¿no? Entonces les decía, por ejemplo, en los labios, o sea, no es que sea un chico que tenga labios grandes, ¿no? Sino es que tiene mayor sensibilidad en la corteza, por eso es que se ha dibujado así, con estos labios tan grandes, o en las manos, ¿no? Que tienen una mayor cantidad de sensibilidad y ocupa una zona mucho más grande en el cerebro. Y esto prácticamente nos representa la cantidad de terminaciones nerviosas que vamos a tener, y estos receptores van a ser especializados en cada región del cuerpo, ¿no? Luego tenemos a la corteza somatosensitiva. Entonces, la corteza cerebral. La corteza cerebral va a tener capas, ¿no? Estas van a ser 6 capas que van a estar divididas por orden del 1 al 6. Sin embargo, la 6 se va a dividir en 6A y 6B. La primera capa, entonces, va a ser la que va a estar más hacia la superficie, y las otras van a ir yendo a profundidad, ¿no? Entonces, en estas capas vamos a encontrar señales sensitivas que van a ir excitando a distintas superficies de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las capas 2 y 3 vamos a tener neuronas que van a llevar sensibilidad o van a excitar al cuerpo calloso, ¿no? Las capas 5 generalmente van a proyectar a estas capas mucho más profundas, y las capas 6 son las que interactúan también con el tálamo, y estas van a tener también, cada una de estas capas, células especializadas, ¿no? Células que las hacen características. ¿Alguien recuerda algunas de las células que tenemos? ¿Quién sabe dónde están las células piramidales? ¿En qué capa? Cinco, doctora. En la piramidal externa. Piramidal externa y piramidal interna.
¿No ve? Hay dos capas. Ah, ya no, se nos acaba el tiempo. Ya no les puedo Piramidal torturar. se encuentra en el hipocampo. ¿Qué vamos a hacer? Tienen que volver a anatomía 2 y a histología 2 también, supongo.